toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Bellavo, servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es viernes 17 de abril del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Los agricultores son maltratados y para colmo, el gobierno autorizó sin aranceles la importación de alimentos. Denuncian ante el gobierno nacional intimidaciones a indígenas en el Meta. Alarma en el hospital departamental por enfermera contagiada de coronavirus. Intentos de saqueos y protestas en Colombia por falta de ayudas en la cuarentena. Bomba social por contagio de coronavirus en la cárcel. 3 internos han muerto. Liberado funcionario retenido por la comunidad en el barrio El Rincón de la María. Carta de Rosita Sierra Iglesias. La situación es muy preocupante. Cayó mecha lenta de las disidencias en Arauca. Duque dice que ha hecho millonarias inversiones para enfrentar el coronavirus. Estupefactos habitantes por parto prematuro de niña de 12 años, producto de acceso carnal en Guaviare. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Ya son 3 los muertos y 21 los contagiados en la cárcel por coronavirus en el Meta. Aprobaron en local 20.206 millones de pesos para energía en La Macarena. Investigan muerte de un joven de 20 años en San Cipriano, aledaño a Ciudad Porfía. Suministran combustible gratis a busetas que movilizan personal de la salud. 40 profesionales, entre psicólogos y psiquiatras, atenderán problemas mentales ocasionados por aislamiento. Estratos 3 y 4, incluidos en beneficios para el pago de factura. Trump anuncia un plan de reapertura en medio de protestas anticonfinamiento. Un récord de 22 millones de nuevos desempleados en un mes de pandemia en Estados Unidos. Bolsonaro nombra a un oncólogo como ministro de Salud en plena pandemia. Alemania considera que actualmente la pandemia ya es controlable. Wuhan revisa la cifra de muertes y añade 1.290, 50% más de las anunciadas. Macron defiende la OMS en una reunión de líderes de G7 presidida por Trump. El Soyuz MS-15 regresa a la Tierra entre estrictas medidas por el coronavirus. Grito pacífico de jóvenes en Sudán de Yasugochi Chivak gana WordPress Photo. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez y Mibaiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. En Guamal, Jorge Iván Ladino. En Cantarrana, Virginia Cortés. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05.
Al campo no le han dado la importancia que merece, señalaron agricultores al Noticiero del Llano. Indicaron que con base en los tratados de libre comercio se ha comprometido la economía de los agricultores, ya que, como en el caso del arroz, millones de toneladas del producto se importan y hasta cebolla cabezona y leche que los campesinos tienen que botar porque el precio no les da para sacar, aunque sea en parte lo invertido. El tratamiento dado a quienes cultivan la tierra ha sido negativo de parte de muchos gobiernos, dijo Eudoro Álvarez Coecha, curtido en estas lides, quien aseveró que en esta administración del presidente Duque se acaba de expedir un decreto, el 528, para importar miles de toneladas de maíz amarillo, sorgo, soya y torta de soya sin cobro de aranceles, lo cual significa una competencia desleal, sin justificación, y que ocasiona una batalla de precios al más barato como forma de medio de subsistir. Este es un error gubernamental y un golpe a la economía de los cultivadores, precisó Álvarez Coecha. Los incentivos que se otorgaron con Agroingreso Seguro solo sirvieron para beneficiar con millonarias sumas a los amigos del doctor Arias, que fue el mayor implicado y ahora está pagando su condena, pero que con su proceder perjudicó a muchos, señalaron los campesinos del Meta. Indicaron que ahora, cuando se vive esta pandemia, han sido los agricultores quienes sostienen el mercado y muestran la trascendencia e importancia del campo y la necesidad de otorgar beneficios e incentivos no solo a los poderosos económicamente, sino también a los parceleros, jornaleros, los llamados peones, que viven con sus familias en las parcelas, pero carecen de elementales servicios como agua potable, energía, salud y toda clase de asistencia social. 7 de la mañana, 7 minutos. En el Noticiero del Llano, la reflexión del día. Imagínate una cacerola llena de agua fría en la cual nada tranquilamente una pequeña ranita. Un pequeño fuego se enciende bajo la cacerola y el agua se calienta lentamente. El agua despacio, despacio, se va poniendo tibia y la ranita encuentra esto más bien agradable y continúa nadando. La temperatura del agua sigue subiendo. Ahora el agua está más caliente, más de lo que la ranita puede gozar. Se siente un poco cansada, pero no obstante eso, no se asusta. Ahora el agua está verdaderamente caliente y la ranita comienza a encontrar esto desagradable, pero está muy debilitada, entonces soporta y no hace nada. La temperatura continúa subiendo hasta cuando la ranita termina simplemente cocinándose y muriendo. Si la misma ranita hubiera estado metida directamente en el agua a 50 grados, con un golpe de sus patas inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola. ¿Cuántas personas no han sido hombres rana y se han dejado cocinar por las calientes aguas del alcohol, el tabaco, el juego, la seducción infiel, otras drogas? Y es que en esas aguas nos cocinamos de a poquito sin darnos cuenta. Seamos cautos. Siempre hay una voz interior de alerta que nos dice que el agua se está poniendo caliente. Estemos prestos a escucharla y a saltar de esa olla. Si no lo hacemos a tiempo, nos cocinamos. Todo es una decisión propia y una acción inmediata a la que estamos llamados y podemos tomar solo nosotros mismos. Nadie nos va a sacar de la olla. Tenemos que saltar antes que sea tarde. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos. Una enfermera del Hospital Departamental de Villavicencio fue diagnosticada con el COVID-19 dentro de las pruebas que están llegando del laboratorio del Instituto Nacional de Salud. La manifestación se conoció anoche y ha desatado alerta en las demás enfermeras que han tenido contacto con la afectada. Es de recordar que la semana pasada el médico villavicense Carlos Fabián Nieto Rojas murió en Bogotá, también como consecuencia de la pandemia que tiene a Colombia y al mundo en confinamiento.
Este es el precio que pagamos quienes servimos a la sociedad y que se nos quiere reconocer con aplausos cuando lo que necesitamos es justo salario y elementos para atender con eficiencia a los pacientes, señalaron al Noticiero del Llano, médico de la institución. El caso de la enfermera confirma la necesidad de dotar de implementos de protección a todos los profesionales de la salud en el Meta y el resto del país. En la capital del país falleció la semana pasada el médico militar William Gutiérrez y en Cali hace 3 días murieron los médicos Antonio Cabrales y Óscar Tulio González. Amenazas y atropellos que sufre desde hace años el resguardo indígena de El Porvenir en Puerto Gaitán, denunció la corporación claretiana Norman Pérez Bello ante el gobierno nacional y pidió protección inmediata para la comunidad. Revela la fundación que en horas de la noche del pasado domingo 12 de abril, 2 hombres desconocidos hicieron presencia cerca al asentamiento indígena sobre la carretera que conduce a la vereda El Porvenir. Los 2 sujetos se encontraban armados, uno con cuchillo y otro con un revólver, señala la denuncia. Agregan que los indígenas sufren amenazas y atropellos desde hace años. Recuerdan, Sicuani Cubeo decidió regresar a su territorio ancestral a la vereda El Porvenir en el segundo semestre de 2015. Desde su retorno han sido víctimas de múltiples violencias y amenazas. De igual forma, hoy en día continúan exigiendo la formalización de su territorio colectivo como garantía de supervivencia de este pueblo minoritario. El pasado 1 de noviembre de 2019, mediante certificación 652, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó a la multinacional canadiense Frontera Energy y, sin embargo, en dicha certificación señala que no se registra presencia de comunidades étnicas, invisibilizando el proceso de retorno que realiza hace 5 años la comunidad indígena. En 2018 circularon panfletos en la zona firmados por las autodenominadas autodefensas que dicen actuar en el Meta y Casanare, con mensajes en contra de los presidentes de varias juntas de acción comunal, entre estas la vereda Matarratón y El Porvenir. El 5 de abril del mismo año entraron a la fuerza a la comunidad de Aceimpome 5 hombres en una camioneta de alta gama buscando al gobernador del Cabildo. Un mes después, varias personas dirigidas por Daniel Molano Clavijo, que se movilizaban en una camioneta de alta gama, entraron violentamente al asentamiento, destruyeron el broche que delimita el territorio indígena e invadieron el sitio sagrado La Tigrera, talando árboles e intentaron construir una habitación y metieron a la fuerza a una familia para que viviera allí. La denuncia va dirigida al presidente Duque, ministros, entes de control, fiscalía, organismos internacionales e instituciones oficiales relacionadas con los indígenas. 7:14 minutos. Habitantes de las barriadas de las principales ciudades protagonizaron en las últimas horas intentos de saqueo y protestas por falta de ayudas alimentarias y económicas durante la cuarentena para combatir el coronavirus. En Medellín, ciudadanos bloquearon carreteras y trataron de saquear camiones con ayudas humanitarias antes de que fueran repartidas, mientras que en Bogotá y Cali, con cacerola en mano, salieron a protestar porque dicen que les han prometido ayudas, pero aún no las han recibido pese a que la cuarentena comenzó hace 23 días. En el caso de la capital colombiana, incluso intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, aduciendo que evitaba un intento de robo, lo que provocó malestar entre los manifestantes que acusaron a la autoridad de excesos. En Cali, explicó a EFE Mabel Avendaño, coordinador ambiental del barrio Tercer Milenio, están haciendo la protesta porque nos encerraron 1 mes y medio y nos dijeron que nos iban a traer alimentos, pero estos no han llegado. Sin embargo, denunciaron que la protesta pacífica fue dispersada con gases lacrimógenos por parte del ESMAD, lo que derivó en críticas desde diversos sectores políticos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por enviar policías supuestamente a romper la manifestación. Responder con gases lacrimógenos sobre las casas de la gente de Ciudad Bolívar
o un cacerolazo de protesta es irresponsable, es de tiranos. Claudia, abandone la tiranía, dijo el senador izquierdista Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de reapertura económica y social post-coronavirus por fases al tiempo que afloran en el país protestas en contra de las medidas de confinamiento. Los casos de coronavirus en Estados Unidos superan los 675.000 y los fallecidos son más de 34.500, y desde hace días la cifra de contagios aumenta a un ritmo de 30.000 diarios y la de fallecidos ronda los 2.000. Trump dejó en manos de los gobernadores la decisión sobre cuándo adherirse a un plan de reapertura que consta de 3 fases y no tiene calendario, aunque dejó claro que los estados que cumplan los requisitos y lo deseen podrán hacerlo a partir de ya. De hecho, aseguró que 29 de los 50 estados están ya en condiciones de iniciar la reapertura en la primera fase. 7 de la mañana, 17 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limite al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 7:19 minutos en el Noticiero del Llano. El contagio de coronavirus en la cárcel, que deja ya 3 muertos y 24 casos confirmados, se convierte en una bomba social alimentada por alrededor de 55 reclusos que recobraron la libertad y tuvieron contacto con los contagiados. Ante la confirmación de la muerte de otro interno de la cárcel de Villavicencio por COVID-19, reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional para la toma de muestras masivas y un protocolo nuevo de atención a la población carcelaria para evitar afectaciones mayores a la ciudadanía, dijo con preocupación el alcalde Felipe Harman. Ayer mismo fueron confirmados 6 casos más entre los internos de la penitenciaría, llegando a 24 con temor a que siga la cifra en ascenso. Han llegado 6 registros positivos que corresponden al centro carcelario. Se trata de 6 internos que se encuentran aislados, dijo el gobernador Juan Guillermo Zuluaga al reiterar la petición para que se fortalezcan los mecanismos sanitarios. Ante la posible salida de reclusos, según el decreto 546 de la presidencia, exigen al gobierno que las personas que se beneficiarán con detención domiciliaria deben estar libres del virus para evitar la propagación en su círculo más cercano. Tania Cortés, secretaria de Salud de Villavicencio, dijo que en total se ha tomado
471 muestras, de las cuales 337 han sido descartadas y se está a la espera del reporte por laboratorio de otras 98 pruebas. Con el último reporte, la cifra de contagios en el interior de la penitenciaría sube a 21 y en el departamento del Meta se ajustan 45. 7 de la mañana, 20 minutos en el Noticiero del Llano. Atención, fueron identificadas las personas asesinadas en el municipio de Uribe, de acuerdo con lo reportado por las autoridades esta mañana. Se trata del señor Emilio Zapata, otra de las víctimas John Jairo Londoño y un tercero Horacio Vázquez Ortiz. Dos de ellos, de acuerdo con lo manifestado, pero no confirmado plenamente, pertenecieron como excombatientes a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No se conoce aún la identidad de los autores de este triple crimen. De otra parte, la persona que murió en el hospital y había sido interno en la cárcel de Villavicencio fue identificada como Hugo Humberto Hernández. Y hay una enfermera igualmente, como ya lo indicamos, que está contagiada debido seguramente a la falta de los implementos indispensables para poderla prestar el servicio con la mayor eficiencia, tal como con mucho sacrificio, con muy buena voluntad, inclusive con gente que no ha recibido la remuneración, trabaja en el hospital. Uno de los problemas mayores allí y en las clínicas también y en otros centros asistenciales del país consiste en la tercerización, es decir, contratan con unas falsas cooperativas al personal, le pagan un bajo salario y los explotan inmisericordiamente. Esa es la situación que se presenta. Volviendo a la temática original, 39 pruebas que llegaron últimamente han sido negativas. Gloria a Dios, como dijo el gobernador. Igualmente, 8 personas han sido totalmente recuperadas y están ya gozando del privilegio de la salud. 21 presos en total o detenidos han sido contagiados, 4 personas, reitero, los muertos acá en Villavicencio, y a más de ello se está insistiendo por parte del señor alcalde en la necesidad de que nosotros guardemos el aislamiento, porque de lo contrario esto va a ser peor. Hay que luchar contra este virus, pero la forma más práctica de hacerlo es con el lavado permanente de las manos y en segunda instancia, fundamentalmente el aislamiento y portar en la calle permanentemente el tapaboca. Alirio Rada Carrilla con más información. 7 de la mañana, 23 minutos. Miguel Puerto Segura, director de Seguridad Ciudadana de la Administración Municipal de Villavicencio, fue retenido por manifestantes desesperados por el hambre y que reclaman mercados del gobierno local o departamental. La retención se produjo en el barrio El Rincón de la María, sobre la vía del camino ganadero que conduce a San Antonio. Hubo algunos disparos e intervención de la fuerza pública y finalmente fue liberado el funcionario. El alcalde Juan Felipe Harman, en su cuenta de Twitter, publicó que rechaza tajantemente la retención y amenaza física contra un funcionario de la administración en San Antonio mientras hacía de mediador. Este es un gobierno abierto al diálogo, todo el peso de la ley ante acciones delincuenciales. Las manifestaciones se han registrado por estos últimos días en La Madrid, San Cipriano, La Reliquia, Rincón de la María y otros 2 barrios de estratos bajos donde piden comida. Las autoridades judiciales de Fortul confirmaron que alias Mechalenta, integrante de la estructura 10 de las disidencias, fue capturado en flagrancia cuando se transportaba en motocicleta y portaba una granada de fragmentación. El reporte señala que el sujeto llevaba aproximadamente
8 años delinquiendo en este grupo armado ilegal y de haber participado en el hurto de 2 camionetas blindadas pertenecientes al esquema de seguridad de Tirsa Nelsa Quintero en noviembre de 2018, donde también hurtaron las armas y los chalecos antibalas. Además, que habría participado en la acción terrorista que se perpetró en abril de 2019 en Tame, donde fue acondicionada una motocicleta con explosivos y en los hechos resultaron heridas 3 personas. 7 de la mañana, 26 minutos. La pandemia del coronavirus ha empujado a unos 22 millones de personas en Estados Unidos a solicitar el subsidio de desempleo en las últimas 4 semanas. Un dato sin precedentes que intensifica la batalla política sobre la necesidad de reabrir la mayor economía del mundo. El Departamento de Trabajo informó que 5,2 millones de personas solicitaron la semana pasada ese subsidio, frente a total del 6,51 millones de solicitudes en la semana anterior, cuando las expectativas de los analistas fluctuaban desde 5,1 millones a 8 millones de solicitudes. El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció como nuevo ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich, tras destituir al médico Luis Enrique Mandetta, defensor del aislamiento social frente al COVID-19, que el mandatario censura. Fue un divorcio consensuado, dijo el líder de la ultraderecha brasileña, en una declaración que confirmó el nombramiento de Teich y la destitución de Mandetta, firme defensor de medidas de reclusión social para frenar la pandemia, apoyadas por la mayoría de la población pese a la condena directa del mandatario. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM, para Tebueno Estéreo 94.4, Onda del Manacasías 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo, servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. 7:28 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Incendio forestal arrasó con más de 40 hectáreas del páramo de Santurbán. Las altas temperaturas y los fuertes vientos han incrementado el número de incendios en norte de Santander. En el municipio de Mutiscua, durante 2 días, las llamas consumieron vegetación del páramo de Santurbán. Ya van más de 100 hectáreas incineradas en la playa de Belén. Este miércoles, organismos de socorro, funcionarios públicos y campesinos lograron controlar un voraz incendio que destruyó más de 40 hectáreas inmediaciones del páramo de Santurbán. El incendio habría sido originado por un campesino de la zona mientras realizaba una quema controlada. Sin embargo, las fuertes corrientes de aire desataron la emergencia. Las llamas consumieron árboles, arbustos y ocasionaron un grave daño a la capa vegetal. Algunas aves, reptiles e insectos propios del ecosistema paramuno huyeron del lugar. En la zona de la quema no hay viviendas cercanas. La lucha de jardines infantiles privados para sobrevivir de cuarentena. Con el aislamiento obligatorio por el coronavirus, los jardines infantiles en Colombia se han visto obligados a cerrar sus puertas con el fin de evitar el contagio de los menores. Una situación que ha traído grandes dificultades en el sector privado. Se estima que el 83% de la población infantil de 0 a 5 años del país es atendida por jardines privados, de los cuales nada más en Bogotá hay 2.700 instituciones. Este sector emplea actualmente a más de 40.000 personas, en su mayoría madres cabeza de familia, que ante la actual emergencia ven con preocupación su futuro laboral. De acuerdo con la Directiva 7 del Ministerio de Educación, estos jardines están obligados a continuar operando desde casa por los medios necesarios, virtuales o análogos, para seguir
seguir con la formación de la primera infancia. Información para el Noticiero del Llano. La Feria Internacional del Libro de Bogotá este año será virtual. Sandra Pulido Urrea, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y Tatiana Rud, jefe de proyectos de Corferias, han explicado cómo se llevará a cabo esta feria de libro, que por cuenta del COVID-19 será atípica. La cita será en Facebook, Instagram y YouTube. Sandra Pulido Urrea, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, dice que aún es más pronto para ponerle cifras a las pérdidas que tendrá el sector editorial por cuenta de la crisis generada por el COVID. Para la industria ha sido un golpe muy fuerte. No se están recibiendo ingresos para chiquitos, medianos y grandes protagonistas de la industria del libro. Por eso mismo, desde la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, hemos buscado varias alternativas para salir adelante. Una de esas alternativas es la Filbo en Casa, un escenario para mover los contenidos y vender libros, dice Pulido Urrea, en diálogo con los medios de comunicación. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. El presidente de Brasil, Bolsonaro, destituye a ministro de Salud en plena crisis del COVID. La salida del funcionario se produce por enfrentamientos ante el manejo de la pandemia. El ministro de Salud de Brasil, Luis Henrique Mandetta, anunció que fue destituido por el presidente Jair Bolsonaro tras semanas de enfrentamientos entre ambos por la política de combate con el COVID-19. Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi destitución del Ministerio de Salud, informó en su cuenta de Twitter Mandetta, partidario de las medidas de aislamiento social rechazadas por el presidente brasileño. Mandetta agradeció la oportunidad de planificar el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus y expresó que Brasil tiene un gran desafío por delante y es el COVID-19. Dios salve a Brasil, dijo Mandetta. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 7:32 minutos. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 3771 piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia en la calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Un fiscal delegado ante la unidad Caibas, en San José del Guaviare, abocó la investigación por el parto de una niña de 12 años objeto de acceso carnal, al parecer por un familiar cercano. El episodio ha causado asombro por el hecho de que supuestamente un tío pueda ser el autor de la violación. La menor y la recién nacida quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre tanto, efectivos adscritos al cuerpo judicial de la Fiscalía adelantan las entrevistas al sospechoso, quien será vinculado al proceso con el fin de establecer el grado de responsabilidad penal que pueda tener. Otro caso también en Guaviare fue reportado y es investigado luego que una menor gritó pidiendo auxilio en el patio de una vivienda, al parecer agredida sexualmente por un vecino de la casa. Carta de Rosita Sierra Iglesias. La situación es muy preocupante. La situación vivida en San Antonio llama a la reflexión ciudadana. No se trata de la simple protesta, sino la angustia que encierra la tragedia que viven miles de personas que no tienen los medios para alimentarse y que por esas circunstancias, acosadas las familias por el hambre, no les queda otra alternativa que llamar la atención y hacerlo de cualquier manera. Algunos más exaltados generan el alma colectiva que irradia repudio a la sociedad, la alta burguesía que, imponente desde sus lugares plenos de comodidades, mira en algunos casos con indiferencia la suerte, si así puede llamarse, de sus compatriotas. No solamente la protesta ciudadana fue en el mencionado barrio, se extendió a otros sectores y municipalidades del Meta y de Colombia, todo por la inconformidad existente, ya que mucho de lo prometido no ha llegado y porque al parecer quienes ya tienen alguna posibilidad o reciben ayuda gubernamental también quieren ser partícipes de esa colaboración gubernamental que sale del valor de los tributos que se paga al Estado. Pero lo preocupante está en el inmediato futuro, si se cae en cuenta que el aislamiento continuará
para muchas personas, lo cual obligará a que muchos sigan en sus casas. Si bien el gobierno les obsequia unos mercados, esa ración sirve para 1 o 2 días, ¿y el resto? ¿De dónde para más alimentos, pagar arriendo, vestuario y otras obligaciones? Ese es el gran interrogante. Vivimos una época llena de dificultades y el porvenir no es el mejor. Tocará esperar y actuar con mucho tino. 25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Es tiempo de morir o vivir. Dicen que, con la aparición del coronavirus, la vida humana ha llegado a extremos en los que por ventanilla, la naturaleza parece estarnos pasando cuenta de cobro por todo el daño que le hemos hecho. Dicen que, producto de esta transacción que nos tiene enclaustrados en cuarentena para evitar el contagio, la notoria merma de la polución, vías sin residuos, animales retornando a sus espacios y amplias franjas selváticas en recuperación, repito, como cuotas para la desintoxicación de la tierra, aportes para que el mundo vuelva a respirar y alertas como que el COVID-19 es el virus que nos amenaza y nosotros los humanos somos la plaga que ataca a la naturaleza. Dicen que, una vez amaine la pandemia, saldremos avante para demostrar que hemos aprendido la lección y nos comprometemos a cambiar, dándole a la naturaleza el respiro que reclama. Dicen que, así como unos gozan de la cuarentena dedicados a relajarse y conciliar el sueño, otros no tienen dónde dormir, mientras algunos saborean manjares, otros no tienen algo para comer. Mientras unos cuentan con servicios de salud prepagados, a otros solo les queda rezar para que el virus no los invada. Como quien dice, es ahora cuando debemos mejorar como humanidad, reconocer que lo material no lo es todo, que el dinero es estiércol, que el planeta, la salud y nuestras familias, esas sí son lo que realmente vale la pena cuidar. Mejor dicho, si el coronavirus no nos cambia como seres humanos, infortunadamente, señoras y señores, todo estará consumado. Se lo dice el Currinche, el polígrafo del pueblo. 22 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. El local Paz aprobó un proyecto para la Macarena por 30.206 millones de pesos, con el cual se mejorará el acceso a energía a 33 veredas, donde se beneficiarán unas 1.500 familias. El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano, dijo que este proyecto de energía fotovoltaica aprobado no solo representa que 1.500 familias estén interconectadas, sino que tendrán la posibilidad de acceder a servicios como Internet y con ello información para que niños y adultos se capaciten y estén a la vanguardia de las comunicaciones. Emilio Archila, dentro del órgano colegiado, ya superó los 2 billones aprobados en proyectos para las regiones más afectadas por la pobreza y la violencia, y en esta sesión fue ratificado en su cargo como presidente para el periodo 2020-2021. Además de dar viabilidad económica para la construcción del alcantarillado sanitario desde el sector de la Gran Curva hasta la urbanización Villa Bernarda en Guamal. El gobierno destinó más de 6 billones de pesos para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, que deja en el país 3.233 contagiados y 144 fallecidos a causa de la enfermedad. Luego que fuera declarada la emergencia social y económica el 17 de marzo, Duque y su equipo de gobierno han expedido 72 decretos
para ayudar a los afectados por el coronavirus, principalmente el sector salud, la población más vulnerable, así como empresas. El gobernante también dijo que nunca descartaremos poder volver a emplear esta herramienta de la emergencia social y económica cuando sea necesario, con el fin de proteger a todos los habitantes del país, empezando por aquellos que están en condición de vulnerabilidad. Recordó que el gobierno ha utilizado esta importante herramienta durante 30 días y que se puede implementar por 90 más en un año. Los recursos económicos destinados por el gobierno han permitido atender a los más vulnerables, particularmente a 2,6 millones de familias del programa Familias en Acción, a 276.000 estudiantes de Jóvenes en Acción y a 1,7 millones de adultos mayores. 20 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Se han cometido atropellos en algunos casos contra la libertad de expresión en Villavicencio, pero igualmente no se está respetando a las personas que transitan, porque algunos policías ignoran seguramente las medidas que rigen. Vamos a presentarles un ejemplo con una persona que se va a identificar él mismo, porque algunos dicen que es un invento que uno hace aquí con el fin de echarle sátiras a aquellos que incumplen con su deber. Muy buenos días, May. Muy buenos días. Ayer sobre las 5 de la tarde salí de una hemodiálisis porque yo soy un paciente renal, paciente con presión alta, con diabetes, en fin. Afortunadamente estoy un poco estable, pero salí precisamente de la clínica a las 5 de la tarde y por el lado de la morgue había un grupo, dos señoritas de las azules, es decir, de tránsito, y policía también uniformados. Me tomaron entonces, yo les presenté el carnet, el carro está con el logotipo de prensa, y la señorita de placas 121, 161, 186 de nombre Nelly Beltrán Sáenz, y la niña de placa 161-042, yo les dije, mire señoritas, eso se me venció anoche, yo lo sé, pero yo tuve que madrugar a irme a hacer mi intervención quirúrgica, que dura 5 horas en una máquina, don Alcides, uno en hemodiálisis, sale y uno les dice para que ellos le contesten a uno, eso no es problema mío, que esté enfermo usted o no esté enfermo no es problema mío. Y usted sabe los riesgos que uno tiene en la calle, don Alcides, con el problema renal, diabético y, en fin, mi historia clínica. Todo eso lo hablé con el personero y el personero me dijo que eso se podía denunciar. Yo no me estoy excusando, don Alcides, de que como soy periodista puedo incumplir. No, en este caso es el trato que le dan a la persona enferma, mostrando inclusive. Anoche hablé yo con la secretaria de gobierno y me dijo también que le mandara los papeles y tengo la certificación del nefrólogo de la clínica en el cual demuestra la hora que salí, la placa que tiene el carro a la hora que yo salí. Y uno llega y se encuentra con un retén que no tiene conos y que uno no es grosero, no saca videos para no profundizar la cuestión. Entonces uno se pregunta, don Alcides, ¿dónde está la ayuda para aquellas personas que difunden las campañas que ellos deben hacer también como personas en esta pandemia? Realmente el trato es inhumano y uno, por ser hombre, no insulta a ellas para no estar uno en escándalos, porque yo nunca he tenido un escándalo en cuestiones de mi oficio. Entonces la señorita empezó y me regañó y dijo, no me importa. Luego llega un muchacho y lo paran, que porque no traía cinturón de seguridad y venía, prendí el carro hacía, creo yo, hace poco. Y entonces escuché que un policía le dijo al otro, dijo, no, hay que partirlo como sea. Entonces, ¿en dónde estamos, don Alcides? ¿A quién hay que colaborarles? ¿A los bandidos que andan en la calle atracando o a uno que va
enfermo, con un diagnóstico que ya lo he dicho, y vuelvo y repito, don Alcides, gracias por esta oportunidad, yo sé que a usted también lo escuchan muchísimo, pero realmente este es un caso aberrante. Es el único vehículo de transporte mío para ir a la clínica. En estos momentos no hay la oportunidad de uno coger un taxi, llegar y darse el lujo de coger un bus y darse el lujo de andar por todas partes, porque no, la enfermedad de uno no lo permite. Sí, señor. No me estoy excusando de que el seguro será vencido horas antes. Entonces, ¿por qué esa insensibilidad, sobre todo con estas niñas que no han aprendido nunca que señor. no se debe y respetar a la persona y personas mayores? Sí, señor. Muchísimas gracias a usted, May, por esa información. Realmente es impresionante el comportamiento, causa verdadera sorpresa de estas mujeres que ejercen una función, pero que no saben desempeñar el cargo para el cual ha sido asignado. Yo creo que la denuncia tiene que hacerse con el mayor de los gustos para de esa manera poder establecer la responsabilidad de estas irresponsables agentes. El noticiero de Llano. 14 minutos para las 8. Otro preso contagiado por el coronavirus murió en el hospital, elevándose a 3 el número de internos fallecidos en lo que respecta a la cárcel de Villavicencio. Asimismo, reportaron las autoridades que otros 6 casos de la pandemia de COVID-19 afecta a igual número de personas, sumando 21 el número de infectados en el mismo centro penitenciario y carcelario. Esperan otras pruebas que fueron tomadas a internos de otros pabellones en el interior del centro carcelario. Entre tanto, la Guardia del IMPEC elevó una petición a la Dirección Nacional de la misma entidad solicitando el traslado de 30 servidores sospechosos de padecer la enfermedad. Funcionarios de policía investigan la muerte de Jesús Ernesto Barrios, apodado Chimbilá, de 20 años, y las heridas de consideración sufridas en otro joven, quien se encuentra bajo pronóstico reservado en el centro clínico. Al parecer, los 2 jóvenes que se bañaban en el río Coa fueron impactados con municiones disparadas por una escopeta en el barrio San Ciprián, aledaño a Ciudad Porfía. Un hombre vigilante de una pequeña finca que sirve de criadero de peces fue capturado y quien habría disparado el arma. Extraoficialmente dicen que al parecer los muchachos habrían ingresado sin autorización alguna. 12 minutos para las 8 en el noticiero de Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Siga las indicaciones y recomendaciones que le brindan las entidades que están haciendo frente a la pandemia, como la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, Gobernación y Alcaldías. No se deje llevar por mensajes alarmistas que llegan a sus redes sociales de fuentes que no se pueden verificar. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Si lo dice el noticiero del Llano, póngale la firma.
10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Las 16 busetas del voluntariado que transporta sin costo a los trabajadores del sector salud que atienden la emergencia de COVID-19 reciben desde ayer combustible gratis y se intensificará la desinfección de sus vehículos para la protección de ellos y de sus pasajeros. El apoyo es una decisión del gobernador y del alcalde y continuará durante toda la medida de aislamiento, por lo que dispondrán de los recursos necesarios para el desarrollo de esta estrategia. Los transportadores recibieron los anuncios en reunión conjunta en el Parque Los Fundadores con Edgar Jara, director del Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, y Eder Muñoz, secretario de Movilidad de Villavicencio, para las empresas Travel del Llano, Avan Colombia, Celutaxi, Arimena, Servitranstur, Asprovespulmeta y Urillanos. Las autoridades sanitarias y comerciantes abrieron una novedosa convocatoria para que profesionales de la región diseñen y construyan un respirador artificial para ponerlo al servicio en el menor tiempo posible. En la invitación están comprometidos la Secretaría de Salud del Meta, el Hospital Departamental de Villavicencio y la Cámara de Comercio. Se busca que empresarios de todos los sectores pongan su creatividad, ingenio y capacidades en este diseño. El equipo debe ser elaborado con materiales de fácil consecución, ensamblado sencillo, replicable en corto plazo y funcional, cumpliendo con todas las disposiciones legales y sanitarias vigentes en Colombia. 8 minutos para las 8. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos, una semana más de confinamiento acá, todos guardados. Hacer caso a las diferentes autoridades. A esta hora, aquí en la parte alta de la ciudad, pues una leve llovizna. A nombre de la Consultoría Financiera y Empresarial SAS, lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos que la presentación de los impuestos nacionales, si ampliaron las fechas, hay que presentarlas. Se aplazaron los pagos, pero hay que presentar todos los impuestos nacionales, los impuestos tributarios que hay que llegar ante la DIAN. No olvide que también la Cámara de Comercio, lo que fue el impuesto predial, lo que es el industria y comercio y las diferentes presentaciones de los impuestos se corrieron para el mes de junio, pero hay que presentarlas, se pagarán, pero hay que presentarlas. Por eso asesórese bien en Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Confíen, llámenos al 320-236-4464. Y pregúntele a la doctora Olga Patricia Márquez, Consultoría Financiera y Empresarial SAS. A propósito de deporte, pues se está moviendo lo que es la dirigencia de las diferentes disciplinas, no solo en el mundo, también en Colombia. Ayer nuevamente reunión de la Federación Colombiana de Fútbol con los miembros o los socios de la I-Mayor, que son todos los clubes profesionales, 36 en total, tanto de la A como de la B. El panorama del fútbol colombiano de momento no es el mejor, porque los equipos de la I-Mayor, al igual que la federación, aprobaron el protocolo médico que han diseñado para jugar a puerta cerrada y que le van a presentar el próximo lunes al gobierno nacional. Pero no es nada alentador, porque el presidente de la República, Iván Duque, en una entrevista por radio, manifestó que el fútbol no llegará pronto, que no habrá pronto fútbol en los estadios, que hay que seguir los protocolos, que el fútbol es un deporte de contacto, que el fútbol es un deporte de hacinamiento en los tiros de esquinas. Sin embargo, la Federación y la I-Mayor tienen un documento de más de 100 hojas que le harán llegar a el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte. Esperaremos a ver qué sucede con propuesta que tiene la DIMAYOR.
También se está esperando y se va a hablar en la FIFA para ver si se cambia el formato de clasificación al Mundial de 2014. Y ya quedaron definidos los recorridos del Tour de Francia. El Tour de Francia, que tendrá 8 etapas de alta montaña, tendrán 4 etapas de media montaña, y la contrarreloj individual en esta oportunidad no será plana, será subiendo y es a falta de un día para llegar a los Campos Elíseos. La Federación Colombiana de Ciclismo también entró en crisis, entendiendo que no ha realizado durante el primer semestre sino los campeonatos nacionales y el Tour Colombia. Está el presidente Mauricio Vargas buscando y hablando con los patrocinadores, con el gobierno nacional, con los equipos, porque ya desaparecieron 2 equipos que no van a estar en el calendario de la federación. Se espera que hasta después del 1 de julio, tal como lo manifestó la UCI, se pueden hacer carreras. Sin embargo, pues se está mirando a ver cómo se realizan todas las 53 carreras que tenía programada la federación. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. Trastornos mentales, desespero e impaciencias provocadas por el encierro en casa para evitar el contagio del coronavirus serán atendidos a través de la línea 192 del Ministerio de Salud. La subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Nubia Bautista, informó que el gobierno canadiense dispuso $340,000 para contratar los servicios de 40 profesionales. Psicólogos y psiquiatras estarán disponibles para atender todo tipo de problemas mentales. Asimismo, tratan de implementar la telemedicina en las EPS e IPS. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. El lunes de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Ondas del Malacasillas, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.